discusión acerca de la televisación, ¿no? ¿Hasta dónde hay de mito, hablando de recursos, con que Santa Marina, con el tema del cambio de color político del gobierno, se vio perjudicado seriamente? No. Digamos, Yo creo ¿había que hoy... juicios o compromisos No. nacionales? ¿No? ¿Cómo fue todo eso? No, ningún compromiso nacional, no. A ver, acá hay una situación, nosotros hace 4 meses, este es el cuarto mes que no cobramos derechos de televisión. Claro. Y los derechos de televisión, como yo les decía, son el 80% de nuestros recursos. La verdad es que la mayoría de los clubes estamos en una situación crítica, producto de esa situación. A su vez, la deuda que AFA tiene con Santa Marina también. Digamos, esta situación de un poco extraordinaria que vive AFA nos ha generado un inconveniente económico, financiero, nos ha producido un problema incluso con el plantel profesional. Tenemos un mes de deuda. No es tanto para lo que es el fútbol argentino, pero tener un mes de deuda no era algo que estábamos acostumbrados. La verdad es que resulta muy difícil poder administrar un club cuando tus recursos dependen un 80% de los derechos de televisión y se está discutiendo todo el marco contractual de esos derechos de televisión, como antes les conté. Si ahora Fútbol para Todos se rescinde, se está por licitar un privado, veremos si hay un valor llave y ese valor llave genera la posibilidad de tener un pago inicial, un fin inicial a los clubes. Estamos en esa discusión. Por lo pronto está muy lejos de poder cobrarlo. No sabemos, esperemos que no, porque la realidad es que empezamos el torneo, ahora no sé si el 19 o el 26 de agosto, y ya anunciamos los clubes que no vamos a poder comenzar un torneo sin recursos. Imagínense que si nos tocara la primera fecha en Jujuy, estamos hablando de un viaje que implica alrededor de 350 o 400 mil pesos. Y hoy el club, por más que tiene un fondito de contingencia que siempre guardamos, no tenemos esos recursos para viajar, eso está más que claro. Correcto. Y puntualmente, por último, nada más de mi parte respecto de Santa Marina, el tema socios, el tema que siempre se charla y se conversa de la gente va a la cancha, no va a la cancha, cuesta. ¿Cómo continúa el tandilense también y el socio de Santa Marina? Mira, yo tengo una lectura que el tandilense va a la cancha en los momentos de mayor exitismo, ¿no? Ojalá hubiera mayor regularidad, ojalá tuviéramos canchas con 3.000, 4.000 personas todos los partidos. Es un hecho que no se da en muy pocos clubes, solamente los clubes masivos de provincia, fenómenos más provinciales es donde se da ese fenómeno. Obviamente que habrá que hacer un análisis más exhaustivo de por qué se dan esas realidades, ¿no? El socio de Santa Marina va a la cancha, porque la cantidad de socios que tenemos... ¿Cuántos socios tienen? Nosotros tenemos más de 700, 800 socios. ¿Y van Sí, la mayoría paga su cuota y como canjea la entrada con su cuota, va a la cancha. Luego el tandilense se suma en las semifinales, en las finales, en los partidos importantes. Nos ha pasado de tener partidos con 5.000, 6.000 personas, con boleterías cerradas, y nos ha pasado de tener partidos con 700, 800.000 personas también. Bien. Santa Marina es un club centenario, un club tradicional, muy querido aquí en la ciudad de Tandil, con una historia muy rica, pero también con algunos momentos muy complicados desde lo económico. Sí. Estar participando en este fútbol grande como están actualmente y bueno, no contar con los recursos a raíz justamente de que, estas deudas que mantiene la AFA y todo eso. ¿Cómo afecta, por un lado, institucionalmente y cómo afecta lo que tiene que ver con, ese capital humano que tiene que tener la dirigencia, esa renovación, ese acompañamiento, o son pocas las personas que Pablo Bossi de un grupo chico? No, ¿Cómo es? A ver. Mira, a mí me parece que uno de los grandes, está muy bien la pregunta, uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es que se sumen nuevos dirigentes. A veces no es fácil para un dirigente tener que soportar este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Yo entiendo que hay dirigentes o hay personas que frente a este tipo de circunstancias, la verdad que lo que prefieren es tener un rol de segundo plano, ser colaboradores y no asumir un rol de conducción, porque sinceramente tener 4 meses de derechos económicos de televisión retrasados, estamos hablando de sumas millonarias, lo que requieren es muchísima negociación, es soportar situaciones críticas, de tensión, de posibles conflictos. La realidad es que uno pretendería que no sucediera eso y que no sea lo corriente, pero uno sabe que
que en el fútbol este tipo de situaciones son pasibles de que suceda. Creo que ese es el gran desafío, lograr que haya nuevos dirigentes, lograr que de a poquito haya dirigentes del fútbol, dirigentes exfutbolistas, deportistas que se acerquen al club y que de alguna manera quieran involucrarse. Después el grado de involucramiento depende también de una cuestión muy personal y de, insisto, entender que a veces hay que soportar situaciones que son complejas. El hecho de querer empezar un torneo y tener tu plantel sin pagar y sentarte con ellos y convencerlos de comenzar a entrenar, porque si no comienzan a entrenar nos perjudicamos todos. Bueno, son muchas charlas, son muchas negociaciones, la verdad es desgastante, es desgastante. Bien, señora, la pregunta pasa justamente por el tema de las tribunas famosas del Estadio General San Martín. Bueno, ¿en qué estado se encuentra? Una fue levantada a comienzos de año, Santa Marina cumplió, Santa Marina no cumplió, el municipio. ¿Quién es el padre de la criatura ausente? A ver. Mira, ya es un tema que hasta me causa cierta gracia. Digo, recién recordábamos cómo en su momento Santa Marina era el culpable de no haber llevado adelante las obras necesarias. Bueno, hace ya más de un año terminamos esas obras, que son las famosas bases. Hicimos una inversión importante, el otro día lo recordábamos con dirigentes de la Liga Tandilense de Fútbol. Y bueno, las tribunas están finalizadas en un 50% porque solamente se levantó una de ellas. Sé que todo el material está en Tandil, una parte está en el estadio mismo, pero bueno, todo lo que es el trabajo para emplazar esa tribuna, para armarla, desarrollarla, bueno, aún no se llevó adelante. El municipio es quien debe acordar las condiciones con el contratista, creo que era Edgardo Vázquez en su momento, no sé si continuará haciéndolo. Es una situación que debe resolver el municipio y que, insisto, yo también confío en la palabra de ellos, así como ellos en su momento dudaron de mi palabra. Bueno, yo confío en la palabra de ellos y sé que en algún momento lo van a llevar adelante. Entiendo que la situación económica del municipio no es la mejor y que tienen dificultades económicas y financieras para llevar adelante esta obra, pero confío que en algún momento la finalizarán porque es un hecho que debe ejecutarse. Hay recursos públicos comprometidos, hay subsidios y esos subsidios deben ser rendidos, y la rendición no solamente significa demostrar que se pagó los materiales y los contratistas, sino que la obra se ejecutó. Entonces, en algún punto creo que también al haber fondos comprometidos públicos debería agilizarse, ¿no? Bien. Bueno, y cambiando ahora sí de tema, Pablo, sobre todo en el plano local, bueno, todo lo que fue el juicio de Rubén Diegues, ¿cuál es tu postura al respecto y qué pensás también de las determinaciones y los dichos del Ejecutivo acerca del caso? A mí me parece primero que quien resolvió es la justicia, ¿no? Entonces uno ponerse en intérprete de la justicia me parece que ya es incluso hasta una situación que excede nuestra función en este caso como concejal, ¿no? A mí me parece que la justicia resolvió, que la justicia inhabilitó al funcionario para ejercer funciones públicas y que ya no hay mucho más que opinar. Yo no entiendo por qué seguimos haciendo interpretaciones. Interpretamos los argumentos de la defensa. Entonces se escucha a los funcionarios municipales hablar de que fueron brillantes los argumentos de la defensa. Quiero decirle, la defensa perdió el juicio y Diegues en este caso fue condenado. Y yo entiendo que Diegues también formó parte de un sistema que era conducido por un jefe político y un funcionario como era en su momento Julio Licheribetti. Julio Licheribetti deberá también dar explicaciones de por qué él le ordenaba a su dependiente, que era en este caso Diegues, llevar adelante este tipo de prácticas que fueron incluso demostradas en el propio juicio, sistemáticas dentro de la Secretaría de Bienestar. Desde el Ejecutivo se plantea que son casos de emergencia, se plantea que, bueno, no es una cuestión que va más allá de lo administrativo, pero para la justicia esto es un delito. Absolutamente, eso mismo te iba a decir, Rodolfo. Ellos pueden esgrimir los argumentos que sean más convenientes, pueden hablar de un sistema de gestión, insisto. La justicia determinó que hubo malversación de fondos públicos, un delito que es grave en el marco de la administración pública. No se llevó dinero a su casa, dicen. Bueno, me parece que eso no tiene por qué ser ningún tipo de aliciente de ninguna naturaleza. Estamos hablando de la administración del gobierno municipal, estamos hablando de una cartera y de un sector
de una secretaría de nuestro Ejecutivo Municipal que es muy importante. Estamos hablando que en algún momento esa misma cartera hubo despidos, producto de que hubo desvíos para el desarrollo de campañas políticas, por ejemplo. Entonces, sinceramente, me parece que minimizarlo, hablar de los grandes argumentos de la defensa, hablar de que no se llevó ningún peso a su bolsillo, en definitiva no refleja nada. Lo que está diciendo es esa secretaría, bajo la conducción de Julio Licherivetti, funcionó mal. Y no solamente funcionó mal, sino que funcionó en el marco del delito. Entonces, digo, ¿cómo dejamos que sucedan este tipo de cosas y que tal vez el funcionario, insisto, con quien no tengo ninguna cuestión personal, lo conozco muy poco a 10, sé que es una persona dedicada, pero que está asumiendo un costo personal altísimo, producto también de haber admitido él personalmente un sistema, insisto, de trabajo con órdenes de su secretario, que era Julio Licherivetti, que están a la vista, fueron delictuales. Entonces, a mí me parece que el Ejecutivo no puede mirar para otro lado, el Ejecutivo tiene que tomar medidas en este respecto. Espero que esas prácticas no se repliquen, porque también estamos hablando de un gobierno que ha hecho de la transparencia gran parte de su andamiaje político. Usted es abogado, digamos, sabe que es inocente, por ahora. Todavía no, digamos, no está firme. Hay una condena, esa condena no es apelable, más en el ámbito penal, pero entiendo que también son los mismos que en algún punto, cuando algún funcionario en otra órbita, en otro momento, en otras circunstancias políticas, hablaban de que en el caso de un procesamiento debía ser apartado del cargo, y acá no estamos hablando de un procesamiento, acá estamos hablando de una condena. Bien lo decís, es una condena que es apelable y que puede tener otras vicisitudes y otras consecuencias, pero insisto, me parece que hay una modalidad delictual que fue condenada. Ya no solo es un motivo de opinión, ni periodística, ni política, sino que hay un tribunal que actuó y que dijo esta actitud es condenable, reprochable, punitivamente, penalmente. Digamos que moralmente, aunque judicialmente todavía es inocente, debería ser corrido del cargo. Sí, pero hay una condena. Yo creo que hay una condena y entiendo que debe ser corrido del cargo y entiendo que este tipo de prácticas también deben ser investigadas en su totalidad, en su integralidad. Me imagino que los fiscales, el fiscal que actúa en el caso también estará investigando esa cuestión también. Pablo, y hablando de la justicia y de hechos de corrupción, de malversación, etcétera, ¿cómo ves todo lo que está sucediendo en el plano nacional también respecto de la política y cómo está tomando la justicia todos los hechos de posible corrupción o no que se está investigando? Sí, hay casos de todo tipo, índole, por lo cual, uno absolutamente rechaza ese tipo de conductas. Sí, particularmente los que tienen que ver también con el entorno del kirchnerismo, ¿no? Y todo lo que se está investigando. Yo creo que hay investigaciones de todo tipo, tenor, creo que hay muchísimo movimiento judicial, creo que se debe investigar a fondo todo. Me parece que es sano para la democracia investigar todo, en el entendimiento de también que siempre hay animosidades, ¿no? Justamente eso le iba a preguntar. ¿Hay caza de brujas, como en algún político, alguna política dijo últimamente, que la quieren ver presa? Mira, yo entiendo que hay causas que de por sí incluso han generado imputaciones para propios funcionarios actuales. El caso del dólar futuro es un caso muy paradigmático, ¿no? Se procesó a la presidenta, a la expresidenta, y también se imputó a funcionarios actuales de la función del Ejecutivo Nacional por haber comprado esos dólares futuros a sabiendas de que iba a aumentar. Por lo cual, insisto, la verdad que hay un marco de investigaciones importante, hay situaciones de incompatibilidades muy evidentes también, en el marco también de este gobierno actual, el gobierno central, ustedes recordarán, y el caso más tal vez paradigmático es el caso de Aranguren, ¿no? Siendo accionista de Shell y a su vez direccionando las políticas energéticas de nuestro país, eso también hay que mencionarlo, pero me parece que este cúmulo de causas y este cúmulo de hechos de corrupción, de incompatibilidades, de investigaciones, la verdad que tampoco son sanas para el desarrollo de nuestro país. Uno observa que hay una coyuntura económica de inactividad recesiva que también debe ser atendida y que esas cuestiones deben ser direccionadas a la justicia, deben ser resueltas, pero también hay cuestiones de fondo. A mí me preocupa muchísimo la no generación de fuentes de empleo, la falta de actividad, la actividad recesiva
en la mayoría de las industrias de nuestro país, el no comienzo de la obra pública como motorización también de un poco de la reactivación económica, la inflación que uno no avisora que vaya disminuyendo, todo lo contrario, los tarifazos energéticos. Entonces, sinceramente también hay una coyuntura económica que preocupa muchísimo. Pablo, ¿y qué es lo que no es sano, que recién apuntabas respecto de todas estas causas, el cúmulo de causas judiciales? Me parece que no es sano. Me parece que no es sano en términos de lo que es preservar a la democracia, la república. Terminan siendo todos, de todos los espacios políticos, sospechados de todo. No quiere decir esto que no se deban investigar las cuestiones, no quiere decir esto que no se deba investigar a fondo, que la justicia no deba ir a fondo, pero termina seriamente dañada la política, y nosotros entendemos a la política como una verdadera herramienta transformadora. Entiendo en ese aspecto que no termina siendo del todo sano. Dañada por los propios políticos. Exactamente. Sí. Con una voluntad, como englobar todo, digamos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay gente sana en la política, creo que hay gente honesta, que hay gente que quiere trabajar, que hay gente que efectivamente tiene ánimo y vocación transformadora, y que de alguna manera, lamentablemente, este tipo de circunstancias también llevan a que todo se ponga en duda, ¿no? ¿Y vos, como en algún momento te viste representado por el Frente para la Victoria, cómo te sentiste después de casos particulares como por ejemplo el de López, que es uno de los más fuertes, ¿no? Resonantes? Sí, a mí el de López sinceramente me parece una situación ya de película. Me parece que uno no puede ni siquiera imaginarse. López no sé, yo ni lo conocía a López, nunca vino a Tandil, nunca nos sentamos para pensar en ninguna obra de ninguna naturaleza, de nada. ¿Tu hermano Diego tenía relación con López? No sé, supongo que por sus vínculos con los ministerios, en algún acto, en alguna ocasión se deben haber encontrado y se deben haber cruzado, eso sí, porque Diego estuvo muchos años en el gobierno. Claro. Pero me parece que era un hombre ya más de segunda línea, que como actuaba en el supuesto convento que tampoco sabemos si es un convento, debería actuar también en el gobierno. No lo conozco a López, ¿no? Bien, ¿y una sola persona puede llegar a manejar semejante dinero? Tener una estructura como para... Ese es el otro tema que uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llegan los grados de responsabilidades y todo lo demás? Por acción, por omisión. Yo creo que sí, es un tema que debe la justicia determinar. Sí. No soy yo quien pueda determinarlo. Entiendo que uno se imagina que grados de complicidad deben existir hacia arriba y hacia abajo. Lo mismo que decía yo respecto de la cuestión local, ¿no? Los grados de complicidad, de conocimiento tienen que existir respecto de lo que sucedió con Diego también, ¿no? Por acción o por omisión, uno digamos. No puede pensar que su jefe no conocía cómo trabajaba Diego. Y si no lo conocía, sinceramente es una falta grave. Lo mismo a nivel nacional, en otro escenario. Digo, lo que quiero decir son los grados de responsabilidad y de involucramiento. Insisto, no soy yo el que lo debe determinar, es la justicia. Ahora uno, como vos lo deslizás de alguna manera, sospechan que algún grado de conocimiento debería haber. ¿Sí? Bien. Perfecto. Hemos compartido, señora, este desayuno un poquitito más extenso en el día de hoy con el doctor Pablo Bocio, concejal, presidente del Club Santa Marina también. Varios temas que hemos estado conversando, le agradecemos mucho la presencia. No, gracias por la invitación. Gracias, Pablo.